Periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este lunes 24 de septiembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. El homenaje a Jujuy es una afrenta al ejército de Colombia y al país entero. Por el país no habla el gobierno. El gobierno no dice una sola palabra sobre el homenaje al Mono Jujuy. Estuvimos esperando alguna reacción de la señora ministra del Interior, ya que el presidente Duque anda en los Estados Unidos. La ministra del Interior debió referirse al homenaje a uno de los peores y más crueles asesinos que haya tenido el país. No podemos olvidar la jaula en la que tenía metidos a los militares colombianos que habían caído en sus garras y cómo estaban dentro de un cerco, una alambrada de púas, como en lo peor de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora el Mono Jujuy está recibiendo homenajes públicos por un partido político autorizado por el gobierno nacional, y el gobierno nacional no dice nada. Es una apología del delito y una instigación a delinquir. El Mono Jujuy como modelo para la juventud colombiana era lo que nos faltaba. Petro se ratifica en sus acusaciones contra el presidente Uribe. Les cambia de sentido. Él es un tramposo y entonces le da vueltas al asunto y dice que entonces no quiso decir tal cosa, sino que quiso decir otra que es equivalente, y estamos en las mismas y no se rectifica. ¿Y ahora qué pasa? Pues no pasa nada, porque en Colombia no hay jueces. El asesinato de los 3 geólogos por las FARC. Los sobrevivientes, todos, están de acuerdo en decir que quienes llegaron al campamento se identificaron como miembros de las FARC, son de las FARC, los comanda Cabullo. Pero como es muy grave aceptar que ese acuerdo está vuelto trizas, entonces resuelven que no se sabe si fue Cabullo o no fue Cabullo, si fueron las FARC o no fueron las FARC. Ese es un asesinato vil, un asesinato miserable contra estos 3 jóvenes. A la niña la enterraron en Manizales en medio del dolor de toda la gente que no sale de su asombro. Fue particularmente duro el asesinato de esta niña, no solamente por la persona de quien se trataba, sino porque la asesinaron por la espalda cuando corría de estos salvajes. Y a propósito de Manizales, tenemos que unirnos al homenaje que se le brinda a Supercoco, una empresa de 70 años de existencia, una fábrica modelo. Más adelante les contaremos a ustedes de esta hazaña. Las hazañas de los colombianos hay que destacarlas. Ha pasado por alto una noticia. A comienzos del fin de semana, en Medellín hubo 6 homicidios en menos de 24 horas, y uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y la respuesta está, obviamente, en las ollas del microtráfico. No le busquen más. Como dicen en Santander, la patraciada de la Corte Constitucional sobre Cerro Matoso. La Corte Constitucional, convertida en juez de instancia, que es lo peor que a alguien se le pueda ocurrir sobre una Corte Constitucional, que se convierta en juez de instancia, resolvió no solamente condenar a Cerro Matoso, sino obligarlo a una indemnización de centenares de millones de dólares en favor de las supuestas víctimas, que son todos los que viven en los alrededores de Cerro Matoso. Eso acaba la empresa, y eso sí que es cierto que pone en situación de desesperanza y de locura a todas las comunidades que viven allá y que viven literalmente de Cerro Matoso. Entonces se patració, al decir santanderiano, se echó para atrás
y no hay tal indemnización. El asunto quedará librado a los tribunales internacionales como es de usanza por estos tiempos. La Corte interceptó el teléfono de Álvaro Uribe Vélez sin saberlo. Lo dicen así, lo tomamos entre comillas, sin saberlo. Fue puro accidente, puro accidente. Ellos cometen esos atropellos contra la razón, contra el derecho, contra la justicia, y luego dicen, no, es que no lo sabíamos. Salvo que Barceló dijo que eso era perfectamente legal, interceptar el teléfono del presidente Uribe Vélez. Nuestro presidente Iván Duque viaja a los Estados Unidos, una reunión para asistir a la Asamblea de la ONU, donde se pronuncian discursos que nadie escucha. Esto hay que replantearlo. Cualquier primer mandatario que habla sabe que tiene que hablar es para su propio país. Es un mensaje que nos mandan desde Nueva York a los habitantes de los países. Allá no oye nadie, nadie. Esperamos que a Iván Duque, tal vez por curiosidad y por lo que significa un personaje de sus calidades, alguien lo escuche. Pero estará también con Trump. Y forzado por las circunstancias, ha dicho que ahora sí va a proponer su plan integral contra las drogas. Nosotros decimos, ya era tiempo. Juicio contra Benedetti en la Corte y la Procuraduría. Han salido noticias y noticias muy precisas sobre los traslados de fondo de Benedetti a Suiza, sobre cosas indebidas que hizo en todas partes y sobre su participación en las chuzadas para buscar la caída, como se dice, a su enemigo el doctor Jaime Lombana, interceptando de paso el teléfono de su hijo. Ya está perfectamente localizada la cadena de quienes intervinieron en este crimen y en esa cadena está claro la participación, hasta ahora es lo que dicen, del general Guatibonza, nada menos, y está clara la participación de la hacker, que es una mente muy brillante, brillantísima, la que es capaz de hackear los teléfonos que se proponga hackear. Juicio contra Benedetti, y será en la Corte y en la Procuraduría. Y parece que habrá juicio también contra Prieto en la Procuraduría y en la Fiscalía porque ocultó pruebas y calló evidencias que no ha debido callar en el juicio que se le sigue. Prieto sigue preso, aguantando la andanada y dispuesto a defender a Santos. Y uno se pregunta cuánto tiempo más le durará ese ánimo. Brasil le entregará a Colombia pruebas sobre Odebrecht. Ya lo dijo el fiscal brasilero, tiene todas las pruebas. Odebrecht intervino en la elección de Santos, le dio regalos a Santos para su campaña, se los recibió Roberto Prieto. Vamos a ver qué más nos cuenta Odebrecht. Maduro está muy preocupado por el exceso de producción de cocaína en Colombia. Y tiene este hombre la desfachatez de decirle al gobierno colombiano que cómo es posible que deje crecer los cultivos de coca que le están haciendo tanto daño a Venezuela. Como si no supiéramos que él y el cartel de los soles son los que mercadean gran parte de la producción de cocaína de Colombia para llevarla desde Venezuela a los mercados del mundo. El guardacosta de España rescata 440 migrantes que en 15 embarcaciones sobrecargadas pretendían pasar de África a Europa por el camino de España. Ese es un tema que no cesa, ese es un tema que cambiará la faz de Europa y Europa no está preparada para recibir semejante aluvión de migración africana procedente de países donde la vida es imposible y la gente prefiere correr
todos los riesgos, asumir todas las penalidades, afrontar todos los peligros antes de seguir viviendo donde está viviendo. La popularidad de Macron baja del 39 al 29% en 2 meses. Macron, a poco que se descuide, va a terminar como terminó Santos su mandato, bajando su popularidad dramáticamente. El pueblo francés lo eligió lleno de entusiasmo porque era una cosa nueva, una propuesta distinta, solo que no se sabía cuál era la propuesta, ni eso iba para ninguna parte, y ahora Macron está en el 29% de popularidad en Francia. En Saint-Gallen, Suiza, prohíben el uso de la burka, que es una demostración religiosa de las mujeres del Islam, y en Suiza les dicen, no, aquí no vienen a hacer ustedes demostraciones religiosas, este es un país laico, de manera que queda prohibida la burka, y ya es la segunda provincia suiza donde se hace esa manifestación. En Irán atacaron un desfile militar, 24 muertos y 53 heridos. En Trípoli, Libia, recuerden ustedes que Muammar Gaddafi era el hombre que tenía en su puño a todas las tribus libanesas que a la muerte de Gaddafi quedaron liberadas y quedaron en disposición de hacer lo que han hecho durante tiempos inmemoriales, la guerra entre ellas. En las últimas manifestaciones en Trípoli ha habido 115 muertos y más de 330 heridos. Eso es una verdadera guerra civil la que hay en Libia. Retienen en Venezuela supuesto autor de atentado contra Maduro. Y obviamente ese personaje a quien le hicieron lo que ustedes se imaginan todos que le hicieron. Enribert Rivas dice que había recibido apoyo de Colombia, México y Chile. Maduro es una víctima de un complot continental para asesinarlo. Atraca en La Guaira un buque hospital chino. Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir apoyo de caridad, apoyo para la supervivencia de los venezolanos, inclusive de la Iglesia Católica. No lo acepta de nadie, ahora lo acepta de la China, y un buque hospital llega a La Guaira en una demostración más de que la China quiere tomarse a Venezuela. La está comprando por pedazos. El ELN, con quien prácticamente, de hecho, quedaron partidas las negociaciones de La Habana, dice que no está sujeto a la ley colombiana, que a él no lo midan por las decisiones que han tomado y por los hechos en que han incurrido por violaciones al derecho internacional humanitario, porque ellos no están sujetos a la ley colombiana. Como a las FARC les toleraron en ese documento que había que hacer trizas y que lamentablemente no se hizo trizas. Le aceptaron el cuento, mal contado, pero al fin y al cabo cuento, de que es un acuerdo con una potencia internacional. El ELN va por el mismo camino. Analizaremos ese asunto. Y a propósito de las FARC, un hijo de Tiro Fijo está entre los 9 líderes que se esfumaron. ¿Dónde están? ¿Y dónde está Guacho? ¿Y dónde está Gentil Duarte? ¿Y dónde está John 40? ¿Y dónde está Cabullo? Es decir, ¿dónde están todos los jefes de las FARC después del famoso acuerdo que costó un dineral, que no se sabe cuánto es? La hora de la verdad pregunta, pregunta y pregunta, y ni el pasado gobierno ni este han tenido el acto de dignidad democrática de decirle al país cuánto costaron los acuerdos con las FARC. Tener 5 años a esos tipos, a esos bandidos, metidos en el hotel más costoso de toda América Latina, costó una fortuna. ¿Cuánto fue? No, usted paga, contribuyente, pero paga y cállese la boca y no pregunte.
¿Para qué? Nueva intervención de las empresas en Colombia. Hay un proyecto de ley en el Congreso, rarísimo, que dice que queda prohibido que las facturas de los vendedores, de los proveedores a las empresas, especialmente empresas comerciales o grandes empresas industriales, se hagan a más de 60 días de plazo, porque están abusando de los vendedores. Y eso es así. Estamos en un mercado de compradores, hacen lo que les dé la gana, y entonces ahora una ley dice prohibido que las facturas tengan más de 60 días. ¿Esos actos de intervención en el mercado son positivos? ¿Producen el efecto que deben producir? Gran pregunta que difícilmente encontrará una respuesta. Y Hoy en la Historia recordaremos un hecho singular. Año de 1990. Los soviets de Rusia aprueban la libertad de mercado y reniegan de la economía planificada, lo que eso significó para el mundo o debiera significar para el mundo. Después de la perestroika, libertad de mercado en Rusia, en toda la antigua Unión Soviética, y ese virus se le pasó después a China, que declararía también la libertad de mercado como única manera para que un pueblo, pueda vivir en desarrollo y en paz. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden que todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios en nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos esta semana hablando de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de investigar a Roberto Prieto. Recordemos, el exgerente de la campaña Santos Presidente del año 2014. ¿Y por qué le abren esta investigación? Pues dice la Procuraduría que por presuntamente haber mentido al entregar a medias la información contable de la campaña presidencial, ocultando así las fuentes de la financiación de la misma. Y en todo esto entra el caso de Odebrecht, porque es por ahí por donde se está abriendo esta investigación. Según la Procuraduría, Prieto, quien recordemos además se encuentra privado de la libertad desde el pasado mes de mayo, habría ocultado información al Consejo Nacional Electoral sobre la financiación aportada por Odebrecht para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Se encuentra establecida una posible irregularidad contractual en la medida en que el señor Roberto Prieto Uribe pudo haber incurrido en conductas disciplinariamente relevantes en relación con el proceso de entrega, rendición y fe sobre las cuentas entregadas a la organización electoral. Es lo que se lee en el acta de apertura de la investigación en contra de Prieto, quien además de ser el exgerente de la campaña Santos Presidente 2014, es también, o era por lo menos, la mano derecha del presidente Juan Manuel Santos y uno de sus más íntimos amigos. De prosperar esta investigación y de ser sancionado, sería esta la primera vez que se sancione a un particular desde la Procuraduría General de la Nación. Entre tanto, el procurador Carrillo afirmó, a propósito de temas de Odebrecht, que en Colombia se ha recibido muy poca colaboración por parte de la Procuraduría de Brasil. Hemos encontrado el cuello de botella en la Procuraduría de Brasil. En Colombia no se ha podido perseguir a los exdirectivos de Odebrecht y eso no puede ser, es lo que afirmó Carrillo.
Doctor Londoño, el lío de Odebrecht, un lío de corrupción que se extendió como un virus por toda América Latina y que ha tenido, ojo al dato, a 9 presidentes y expresidentes de la región bajo la lupa de las autoridades. Entre ellos, por supuesto, aparece el nombre de Juan Manuel Santos. Pues de Juan Manuel Santos, su mano derecha, Roberto Prieto, quien se encuentra detenido, privado de la libertad, pues hay ahora una nueva investigación. Esta surge desde la Procuraduría General de la Nación y se genera por la presunta mentira que habría cometido el señor Prieto al entregar a medias la información contable de la campaña presidencial, tratando de tapar así la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña del hoy expresidente Juan Manuel Santos. ¿Recuerda el $1.000.000 que recibió en Panamá? Pues sí, que se lo entregó Propaganda Sancho, procedente de quién, de Odebrecht. Claro. $1.000.000. ¿Y cuántos fueron los miles de afiches que aparecieron gratuitos en la campaña de Juan Manuel Santos? Ah, sí, eso sí fueron por miles. Bueno, y cierta reunión de Juan Manuel Santos en un apartamento en Bogotá con los directivos de Odebrecht y con todos los que se estaban repartiendo el dinero. Pues es que mire el dato, doctor Londoño, de la Procuraduría General lo que quieren verificar es si en efecto 9.000 millones de pesos que le habrían sido girado a Prieto, ojo al dato, 9.000 millones de pesos que habrían sido girado por el ñoño Elías, terminaron en las arcas de la campaña presidencial, y si Prieto pues faltó a la verdad cuando presentó los informes al Consejo Nacional Electoral. Es lo que se busca, es lo que se rastrea, 9.000 millones de pesos. El ñoño Elías, que era otro de los participantes en el complot. Claro, senador en ese entonces. Le dieron después para que se resarciera los recursos de FONADE. Y nadie nos dice cómo es la historia de FONADE. Y cuando decimos nadie, es nadie. Créditos y créditos y miles y miles y miles de millones de pesos de créditos de los cupos indicativos famosos, y nadie sabe nada y no ha pasado nada. Y ahora viene el fiscal de Brasil y dice: yo les voy a contar cosas que ustedes no saben porque tengo la verdad íntegra sobre lo que hizo Odebrecht en América Latina. Y es que Odebrecht tenía todo eso en sus libros porque le parecía lo más normal salir por los países de América Latina sobornando la conciencia de la gente para conseguir contratos. Era una de las firmas de ingeniería más grandes del mundo y la más grande de América, no cabe duda ninguna. Pero mire pues el sistema que tenía para ganarse los contratos. Y lo que hizo en Colombia, acuérdese de la carretera Ocaña-Gamarra, acuérdese de la Ruta del Sol 2, acuérdese del río Magdalena, acuérdese de Odebrecht. Bueno, y entonces esa era la contraprestación a los apoyos de Odebrecht a la campaña de Santos. Y se han caído presidentes, otros han terminado en la cárcel, escándalo en todas partes, y quedan por fuera del escándalo, no, de las consecuencias judiciales del escándalo. Maduro por razones obvias, y Santos nadie entiende por qué. Y vamos a ver cuánto le aguanta la cuerda a Roberto Prieto metido entre una cárcel, y con la perspectiva de quedarse muchísimos años en la cárcel o contar la verdad, colaborar con la justicia y tener una rebaja sustancial de su pena. Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, pues muy bien. En do mayor. Sí. El canto es en do mayor. En do mayor, sí. Empiezan a cantar en do mayor y en todos los demás tonos de la escala musical. De ahí para abajo, sí, señor. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Estados Unidos está preocupado por las acciones de China. El viernes pasado, tras la venta de Rusia a China de misiles y aviones de guerra, el gobierno de Estados Unidos sancionó a una unidad militar china. En la sanción se incluye a 33 personas y compañías relacionadas en la compra de armas y aviones rusos, penalizando por primera vez a una entidad extranjera por sus negocios con Rusia. Dentro del paquete sancionatorio también se castiga a 35 rusos y 3 compañías rusas acusadas el año pasado por el fiscal especial estadounidense Robert Mueller de actos de injerencia y piratería en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. El gobierno de Trump dijo que aumentaba así la presión sobre Moscú
para que frene lo que él considera actividades malignas. Y evidentemente sí, hay un asunto de geopolítica con Rusia que preocupa a Trump, pero no es solo Rusia la preocupación, es también China y su histórica forma de negociar con países endeudados para luego quedarse con importantes inversiones y terrenos en esos lugares, como lo ha hecho con Camboya, Tailandia y Myanmar. Pues ahora con esa técnica toma poder en Hispanoamérica. Recordemos que a comienzos de septiembre el gobierno de Estados Unidos llamó a los embajadores de varios países en Centroamérica para cuestionarles sobre los crecientes negocios de esos países con China. Y recordemos lo que es el llamado collar de perlas del Pacífico, una estrategia geopolítica de China que combina puertos comerciales con bases navales militares para asegurar su dominio sobre el Pacífico. También está la iniciativa del Cinturón, conocido como la nueva ruta de la seda. Todo esto construido gracias a su técnica de negociar con países endeudados y en la miseria. Pero además, lo que está pasando en Venezuela, la semana pasada vimos a Maduro viajando a China, país que dijo hace algunos meses que ya no le prestaría más porque Maduro no tiene con qué pagar, pues parece que el tirano encontró cómo pagarle, cediéndole acciones de las principales compañías en sectores fundamentales. Para algunos el interés de China no es una guerra con Estados Unidos, sino simplemente que tienen una cultura expansionista y siguen pensando en ser un gran imperio. Para otros es una cuestión de negocios y eso es más peligroso porque China hace negocios con Rusia y en lo que todos los analistas parece que coinciden es en que Rusia sí tendría intenciones bélicas contra Estados Unidos. Sea cual sea la razón de China, lo cierto y lo claro es que tiene un plan expansionista y que se dedica a negociar con países endeudados para aprovecharse. Y lo que vemos ahora en Venezuela ya está siendo condenado por muchos que aseguran que a China, como es el principal aliado de Maduro, también hay que empezarle a cobrar lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, Estados Unidos preocupado por el plan de China ahora en Hispanoamérica. No se le olvide el plan de China en Nicaragua, ¿no? Sí, señor. Que iba a construir un gigantesco canal transoceánico. Parece que se olvidó del canal y que lo que va a construir es una obra distinta, pero que le da acceso a las aguas del Caribe en Nicaragua. Sí, y señor. entonces el interés de China en el resultado del proceso entre Colombia y Nicaragua es evidente y aquí nadie se da cuenta porque como no teníamos Cancillería, ahora tenemos Canciller. Demasiado tarde, ya lo veremos, pero esto es un planteamiento de una especie de Segunda Guerra Fría, Vanessa. Claro que sí. Sí, yo creo que la mayoría de analistas dicen que China no tiene la intención de irse a una guerra con Estados Unidos, pero en el momento en que la haya va a ser un factor fundamental porque va a tener un montón de lugares y un montón de propiedades en todas partes. No, una guerra distinta donde los Estados Unidos se van a ver rodeados de países dominados por China, como Venezuela, por ejemplo. No olvide que ya atracó en el puerto de La Guaira un buque hospital chino, lo que los venezolanos no le habían permitido a nadie para no aceptar que había dificultades en el abastecimiento de medicamentos y de recursos médicos. Ya, pues tenemos aquí en aguas del Caribe un buque hospital chino. ¿Un nuevo planteamiento de una nueva guerra fría? Probablemente. ¿Y el señor Trump qué dice? Pues no dice nada. ¿Habrá entendido la magnitud del problema? ¿Quién lo sabe? Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Desde la semana pasada, cuando el gobierno del presidente Iván Duque separó de sus cargos a los negociadores de paz para las conversaciones con el ELN, esos narcoguerrilleros en La Habana, Cuba, se reunieron para definir cuál sería su posición ahora que no hay diálogo. Según un comunicado reciente de los guerrilleros que se sienten con estatus de beligerancia, o sea, que tienen características similares a las de un gobierno regular, no están ellos obligados a cumplir con la ley, por lo que es de esperar que sigan su agenda criminal para presionar una negociación como la que lograron las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos. Debo recordar que el presidente Iván Duque condicionó los diálogos a que el ELN cesara toda actividad criminal, entre ellas obviamente el secuestro y los ataques a la población civil. Para el ELN, un proceso de paz no está sometido a imposiciones unilaterales, obliga solamente lo construido con base en los acuerdos.
En otras palabras, el ELN no se obligará a cumplir absolutamente nada de lo que le está exigiendo el gobierno del presidente Duque para negociar. Expresaron los narcoguerrilleros desde La Habana. El ELN es una fuerza insurgente y no está obligada a cumplir con la legalidad del Estado colombiano, hasta tanto no haya un acuerdo de superación definitiva del conflicto donde las dos partes se sientan satisfechas con lo acordado, dijo los guerrilleros a través de su página ELN Voces. Los guerrilleros del ELN, socios de las FARC y aventajados alumnos de estos últimos, dijeron también que si definitivamente el gobierno de Iván Duque se niega a continuar en la mesa de diálogos, debe ser la misma mesa, que solamente está integrada por ellos en estos momentos, donde se organiza el retorno del Comando Central ELN a Colombia. Pero entonces, entre tanto, ¿será que entonces los colombianos seguiremos pagando cada día que permanezcan los guerrilleros en La Habana, Cuba, el mejor y más costoso lugar para vivir en esa isla? ¿Será que en cuestión de horas sale el gobierno del presidente Iván Duque a decir que reactiva las órdenes de captura contra estos criminales? Lo único cierto es que el ELN sigue en lo suyo, secuestrando, extorsionando y asesinando. Nada ha cambiado, por ahora solo imposiciones inaceptables por parte del terrorismo. Y confusión y caos en las fuerzas militares que no saben ni qué hacen, ni quiénes son sus amigos, ni quiénes son sus enemigos. Están descubriendo que los amigos son muy pocos. Muy pocos somos los amigos de las fuerzas militares. Y los enemigos son muchos, pero no sabe cuáles. Las FARC son, al fin, enemigos o no son enemigos. ¿Qué son? ¿El ELN es amigo o enemigo? Y entonces, si las FARC y el ELN no son enemigos, entonces ¿qué hace con el narcotráfico? Que lo manejan entre el ELN y las FARC, claro, más unos pelusos y unos gatos ahí de las bandas criminales. ¿Qué hacen las fuerzas militares? El extremo de la confusión y del caos. Y tal vez por eso el presidente Iván Duque no ha cambiado el mando militar, porque no sabría para qué cambiarlo. ¿Qué es lo que le va a decir que haga al nuevo mando militar? Lo cierto es que el mando militar actual está vencido. A propósito del ELN y de un bandido y del otro bandido, ¿qué hay de Guacho? ¿Usted sabe alguna cosa? No, señor, nada. Simplemente que sigan en la búsqueda de Guacho y que definitivamente fue mentira que lo hubieran herido y que supieran dónde se encontraba. Bueno, ¿cómo le parece? ¿Qué tal, ¿qué tal el cuento? El oso del presidente Iván Duque. En cualquier país, doctor Fernando, seguramente sale un militar, sí, o sale un ministro a decir eso y se cae la cúpula y se cae el ministro. Inmediatamente. Se caen todos. Claro. Se caen todos y aquí no pasa nada. Guacho goza de perfecta salud. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. No se les olvide eso, que dicen que es de Zorrilla, pero que no es de Zorrilla. Lo que es cierto es que es un clásico castellano. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Y Guacho anda por ahí. Y el ELN, entonces no se sabe dónde está, y ahora dice, tranquilamente, que es que ellos no están sujetos a la ley colombiana. ¿Cómo le parece? Son una potencia extraterritorial, como más o menos se lo aceptaron a las FARC que lo fuera, idéntico, diciendo que el acuerdo con las FARC no estaba sujeto a la Constitución de Mar. ¿No? Idéntico, es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Supraconstitucional. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. En una entrevista en un medio de comunicación local, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, Jorge Restrepo, habló de la situación de violencia que se vive en Colombia tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. En un principio, el director pidió que se investigue bien quién hizo el atentado en contra de los ingenieros de la empresa Continental Gold en Yarumal, en el departamento de Antioquia, porque en esa zona hay presencia de varias bandas criminales y aunque enfatizó que el autor del atroz crimen fue una de esas bandas, es necesario preguntarle a la fuerza pública por qué hay fallas de seguridad. El director señaló que para él los problemas de ilegalidad alrededor de la minería en Antioquia ya están resueltos, pero hizo un llamado de atención a la fuerza pública porque hay fallas que facilitaron la masacre de los empleados de la empresa Continental Gold. Jorge Restrepo dijo que CERAC no puede dar una cifra de hombres disidentes de las FARC, porque esa información solamente la tiene inteligencia militar,
pero que puede decir que esa guerrilla ha cometido 200 acciones criminales desde que se firmaron los acuerdos de paz, y que esa cifra es muy baja en comparación de las acciones criminales que han cometido otros grupos ilegales. Por último, Jorge Restrepo dijo que es muy probable que aumente la violencia en diferentes regiones del país y que si el ELN no abandona el secuestro, va a ser muy difícil reanudar pronto las conversaciones con esa guerrilla. No olvide que el señor Jorge Restrepo era triple santista y triple partidario de los acuerdos con las FARC. De modo que ahora dice que las FARC sí están cometiendo delitos, pero menos de los que cometen los demás. Con ese consuelo quede tranquila. Y hay que averiguar quién mató a los geólogos, porque sería muy distinto que los matara el uno que los matara el otro. Para ellos, para sus familias, para todos es muy distinto. Todos saben que fueron las FARC. Los sobrevivientes dicen que allá llegaron y que se identificaron como miembros de las FARC y que no iban a permitir ese tipo de minería. Y asesinaron a los que asesinaron, hirieron a los que hirieron. De los heridos no nos volvieron a contar nada, ¿no, Tatiana? No. Y los heridos quedaron en mal estado. Bueno, de ellos no se dice nada. Pero entonces ahora Jorge Restrepo, el eterno amigo de los acuerdos con las FARC, ahora dice que no, que tal vez no fueron las FARC. Hágame el favor. ¿Y que como si eso hiciera diferencia. Y pues que la falla de la fuerza pública, o sea, pues... Responsabilidad del Estado en 5, 4... Viene la demanda. Ustedes lo dijeron. Viene la demanda, sí señores, viene la demanda contra el Estado, instigada por Jorge Restrepo, que dice, no, la culpa es del Estado que no estaba ya impidiendo que atacaran la Continental Gold. Claro, una falla en el servicio. Lista, quedamos listos para otra sentencia de otra magistrada o de otros magistrados o de del la Consejo misma de Estado. O de la misma. Sí, no, lo que falte. Lo que falta, otros milloncitos de dólares por cuenta de los contribuyentes colombianos para pagar las atrocidades que cometen las FARC. Estamos bien. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Se despertó el tigre. El golfista estadounidense Tiger Woods ganó ayer el Tour Championship, último torneo de los playoffs de la FedEx Cup que cerró la temporada del PGA. Desde el año 2013 no ganaba un torneo, después de superar un calvario de lesiones y problemas personales. 5 años pasaron para volver a ver rugir el tigre, que hoy tiene 43 años, y ayer a través de los medios pudimos ver la gente que mueve a su alrededor. No hay duda que es uno de los golfistas más relevantes de los últimos 20 años. Con lágrimas en los ojos por el esfuerzo que solo él conoció, Tiger embocó el último pot del triunfo ayer en la cancha de East Lake, en Atlanta, Georgia, con un total de 269 golpes, seguido por sus compatriotas Billy Horschel a 2 golpes y Dustin Johnson a 4. El ganador de la FedEx Cup terminó siendo el británico Justin Rose, quien se llevó el cheque de $10 millones por ser el mejor de la temporada. Un birdie en el último hoyo le concedió al campeón olímpico el mejor premio económico del golf mundial. De no haber logrado Justin Rose el birdie en el último hoyo, esa millonaria suma habría caído en manos del tigre. Un solo golpe, doctor Londoño, que valió $10 millones. Como en los viejos tiempos, de principio a fin, con miles de gente a su alrededor, el tigre ganó nuevamente. Regresó, volvió a rugir sin dudar un solo momento, gustándose y gustando. Y ahora, doctor Londoño, que Tiger recordó cómo se gana, el golf mundial recupera a uno de sus mesías. Las imágenes en el hoyo 18 ayer lo dijeron todo. Una avalancha de gente que no quería perder ese momento histórico, el regreso del tigre, quien obtuvo su victoria número 80. Y para terminar, los británicos no solo dominando en ciclismo, este año ganaron las 3 grandes y ayer Justin Rose, también británico, se ganó el premio mayor. Muy bien. ¿Y cuánto se ganó Tiger por ganar el torneo? Tiger se ganó $1.620.000 más $3 millones por terminar segundo en la FedEx Cup. O sea, $4.620.000. Tampoco es para compadecerlo, ¿no es cierto? Sí. Pobrecito. No, es una mala suma para el regreso.
$4.620.000, más lo que le pague Nike por llevar la emblema de Nike. De manera que él tiene para los dulces, tiene. Bueno, muy bien. Sí. Tiger es definitivamente uno de los más carismáticos deportistas del mundo, en cualquier deporte, en este caso del golf. Y eso hay que analizarlo y eso hay que mirarlo. ¿Por qué el deporte produce lo que produce? No hay movimiento político, no hay nadie. Ayer veíamos aquella gente, aquel gentío detrás de Tiger y decíamos, ¿cuál será el político norteamericano que despierte ese entusiasmo? Pues ninguno. ¿Hace cuánto no veíamos eso, doctor Londoño? Muchos años. Bueno, hace muchos años, pero el tigre volvió a rugir. Y en un minuto estaremos con Derly Pastrana, vicepresidenta de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC y representante de las víctimas en el Huila. En un minuto.